Bienvenidos a este programa especial, una nueva jornada de la 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Los dos seminarios y el taller que comenzaban ayer viven hoy su segunda jornada. Les comentamos el seminario Luis Ortega Bru, centenario de un artista singular. Hoy está viviendo su segunda jornada con dos ponencias sobre el insigne escultor sanroqueño. Otro de los seminarios que también se está desarrollando en el Palacio de los Gobernadores es el de generación eléctrica en el campo de Gibraltar. Y en la Sala de Solladero, en la Plaza de Toros, vive su segunda jornada el taller El baile flamenco, viaje a las emociones, dirigido por Mónica Bellido. Nosotros les vamos a contar cómo están viviendo estos dos seminarios y este taller su segunda jornada. La pintura de Luis Ortega Bru ha sido el tema de una de las ponencias que conforman el seminario que trata la obra y la vida del escultor sanroqueño. Alicia Iglesias ha sido la ponente. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Alicia, ¿qué has intentado transmitir durante esta ponencia? Principalmente he intentado dar a conocer una variante, una vertiente muy desconocida dentro de lo que viene siendo la profesión artística de este pintor tan destacado dentro de la vanguardia. Sobre todo porque, aunque principalmente hay que decir que es un escultor, siempre ha sido escultor, sí es verdad que ha desarrollado una capacidad pictórica, una capacidad de dibujo que se le vincula muchísimo con las vanguardias europeas. Siempre se le ha caracterizado como un gran conocedor de esta modalidad, pero sobre todo es un artista que dentro de la pintura no ha tenido una clientela exacta, sino que lo ha hecho simplemente por un interés personal hacia un mejor conocimiento de la pintura, sobre todo para poder tener mayor conocimiento de la escultura. ¿Cómo fue el acercamiento de Alicia a la figura de Luis Ortega Bru? ¿Por qué ese interés? ¿Fue casualidad o cómo surgió? Fue sobre todo a lo largo de mis estudios, a lo largo de la carrera de Historia del Arte allí en Sevilla, es como mejor conocía esta figura, pero la parte de la pintura, lo relacionado con la pintura, fue gracias al profesor Andrés Luque, que estuvo exponiendo ayer sobre este mismo artista, sobre la escultura, y desde luego me fascinó. Lo tenía muy desconocido, lo había tratado y lo había visto dentro de toda la Semana Santa de Sevilla, sobre todo en la Hermandad de Santa Marta, pero desde luego ha sido un gran hallazgo dentro de la pintura para mí, una gran influencia desde luego para entender mejor las vanguardias europeas en general y aquí dentro de Andalucía. Ayer a Andrés Luque le preguntaba cómo o dónde situaría a Luis Ortega Bru en su época como escultor, como pintor, ¿dónde lo situarías? ¿Como uno de los más destacados? ¿Qué papel jugó en su momento y ahora? Ahora, desde luego, sigue siendo un personaje principal para entender bien las vanguardias históricas, las vanguardias artísticas en este caso, y desde luego aquí en la actualidad, lo que viene siendo anteriormente, desde luego es un artista inédito, un artista que seguramente sirvió de referencia a los futuros artistas, a los artistas contemporáneos actuales, no solamente dentro del ámbito de Sevilla, sino desde luego Andalucía plenamente. Es un artista que creo que sigue siendo ejemplo y modelo para todos los artistas contemporáneos actuales. Alicia, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues ahí queda un poco la explicación en general de lo que supone la pintura de Luis Ortega Bru. La formación de Luis Ortega Bru a cargo de Francisco Ros es la ponencia que va a finalizar, con la que va a finalizar esta segunda jornada del seminario relativo a Ortega Bru. Nosotros damos la bienvenida a Francisco Ros, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. La formación de Luis Ortega Bru es el título de la conferencia en torno a lo que va a girar. ¿Qué va a intentar transmitir en esta conferencia? Bueno, pues voy a tratar de ofrecer una panorámica sobre sus años de estudio, unos años de estudio bastante amplios, que abarcan desde prácticamente su niñez, cuando él comienza a manifestar sus primeras inquietudes artísticas, hasta el año 1950, cuando diríamos triunfa en el ambiente artístico sevillano con la realización de su primera gran imagen, que fue el Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Bartillo. ¿Qué hechos o qué datos destacaría de esta formación? ¿Cuáles son los momentos claves en la formación de Luis Ortega Bru? Pues quizá la principal característica de la formación de Ortega Bru sea la dificultad a la que nos enfrentamos por conocerla, porque Ortega Bru siempre se declaró un autodidacta y en buena medida lo fue.
se formó en la tradición familiar del taller del tejar, que la familia tenía a las afueras de San Roque, con el conocimiento directo del barro, trabajándolo con las manos, pero sí es cierto que después tuvo, aunque una somera mínima, pero sí es cierto que tuvo una pequeña formación académica que contribuyó a formarlo en el conocimiento de otras técnicas artísticas y también de historia del arte, que yo creo que fue fundamental para el desarrollo posterior de su carrera. ¿Cómo se acerca Francisco Ros a la figura de Ortega Bru? ¿Por qué ese interés? ¿Dónde surge? Bueno, pues, principalmente el interés es a través de la imaginería, ¿no? Es un campo, una materia que me interesa mucho, todo el ambiente escultórico de la Sevilla de época moderna y contemporánea, y concretamente el campo de la imaginería, y hay que reconocer que Ortega Bru es uno de los grandes imagineros del siglo XX. ¿Lo podemos colocar en su época como uno de los grandes imagineros? ¿Qué lugar ocupa Ortega Bru? Es sin lugar a duda uno de los grandes imagineros, además un imaginero que aporta nuevas soluciones estéticas, que renueva el modo tradicional tal como se entendía la imaginería en el ambiente sevillano y en el ambiente andaluz del siglo XX, que era podríamos decir, una mimética repetición de los modelos barrocos del siglo XVII. Él aporta nuevas características, sobre todo con su gran capacidad expresiva. ¿Usted lo calificaría como un escultor no ignorado, pero un poco olvidado o poco estudiado? Bueno, se está intentando corregir, ¿no? Prueba de ello es el curso en el que nos encontramos hoy. Un escultor un poco olvidado. También la figura Ortega Bru, quizás más que un imaginero olvidado, sería un escultor olvidado, porque Luis Ortega Bru, junto a su faceta como imaginero, tiene una interesantísima faceta como artista de vanguardia, tanto en el campo de la escultura como de la pintura, y quizás sea esa faceta de vanguardia la que esté un poco más olvidada. Yo creo que en el campo de imaginería ha sido un imaginero siempre reconocido y conocido. Muy bien, Francisco Ros, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues ahí queda esa valoración de lo que va a transmitir en la conferencia la formación de Luis Ortega Bru. Panorámica actual y casos de estudio de sistemas de almacenamiento, el mercado eléctrico. Esta es la segunda ponencia del seminario que se desarrolla en su segunda jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores. Es una ponencia que va a estar impartida por Jesús Manuel Riquelme, a quien tenemos ya con nosotros. Hola, bienvenido. ¿Qué va a intentar transmitir con esta ponencia a los alumnos? Bueno, voy a intentar que comprendan por qué el almacenamiento eléctrico es necesario. Siempre ha existido, ¿vale? El almacenamiento eléctrico, bueno, desde el tiempo de Volta con la pila, todo el mundo lo conoce, las centrales de bombeo siempre han existido, los años 50 se construyeron mucho, pero ahora es más necesario el almacenamiento si queremos integrar más energías renovables. ¿Cómo está entrelazado esas energías renovables con el almacenamiento? ¿Qué relación tienen? Porque en los sistemas eléctricos de potencia, el problema de la electricidad es que lo que se genera se tiene que consumir en el instante. Vale. Entonces no hay forma de almacenarlo. Entonces, si queremos introducir renovables, la renovable produce, no es una generación controlada, se produce cuando hay sol, cuando hay viento, pero la gente querrá encender el horno suyo eléctrico, las bombillas, en cualquier instante del día. Entonces, la energía previamente generada por los sistemas renovables debe de ser almacenada para que su consumo sea cuando se necesite. Ese almacenamiento de la energía producida por las renovables es donde más se está trabajando ahora para conseguir almacenar esa energía y no perderla. Pues por desgracia en España estamos perdiendo un poco el tren, donde ahora está poniendo muchos planes de almacenamiento, por ejemplo en Europa es Alemania. Alemania está instalando muchísimas placas fotovoltaicas y es una pena porque aquí podríamos hacer lo mismo cuando tenemos mayor sol que Alemania, y ellos están instalando muchos sistemas de almacenamiento. Por supuesto también en Estados Unidos y en todo lo que son los países asiáticos, Japón, Corea o China, también motivado porque el almacenamiento eléctrico está muy relacionado con el coche eléctrico. Subas el micro, iba a preguntarle yo, estamos perdiendo el tren a pesar de tener el mayor tiempo de sol. ¿Por qué? ¿Porque no nos interesa o porque hay otros intereses? No hay una política clara energética. Es como la educación, debe de ponerse nuestros queridos políticos alguna vez a hacer una política energética clara y que sea fija durante muchos años. Entonces, llegamos siempre al mismo problema, que no tenemos dirigentes que sepan
llevarlo a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad que ha aclarado un poco cómo funciona este tema y se lo agradecemos muchísimo. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Quedan las valoraciones de uno de los ponentes del seminario que está patrocinado por Gas Natural. Tecnología eólica y solar fotovoltaica a cargo de Pablo García. Es la ponencia que ha inaugurado la segunda jornada del seminario de Gas Natural. Nosotros tenemos con nosotros al ponente Pablo García. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Nos puedes explicar un poco qué has intentado transmitirle durante la ponencia a los alumnos? Sí, bueno, la ponencia la he intentado dividir en 3 partes y en la primera parte he intentado comentarle a los alumnos cómo funciona la tecnología solar fotovoltaica, cómo a partir del sol podemos producir energía eléctrica, los distintos tipos de tecnologías que hay existentes. La segunda parte se ha hecho prácticamente lo mismo, pero asociado a la energía eólica. ¿Vale? Y en la tercera se ha hecho una pequeña introducción a los parques fotovoltaicos que hay, principalmente son los eólicos que hay en la zona de Tarifa, y cómo haciendo 4 cuentas bastante fáciles podemos hacer una estimación de una producción de energía, que siempre aparece información relativa a se ha producido tanta energía o equivalente a tanto, pues una estimación de cómo hacer esta energía, que no es tan difícil, creo yo, vamos, que... ¿En qué momento estamos ahora mismo en España con respecto a esta energía? La energía eólica estamos en una situación bastante buena. Cada vez hay más parques, hay máquinas cada vez más eficientes y más grandes, pero la energía solar está un poquito parada. Hace tiempo se intentó introducir lo que sería el autoconsumo, que cada vivienda tenga su propio sistema de generación de energía solar y que ella misma vivienda sea capaz de consumirla. Autoabastecerse, ¿no? Exactamente, pero está la cosa, hay bastantes problemas burocráticos y en este sentido está la cosa un poco parada. ¿Se podría llegar a ese momento en el que cada vivienda se...? Sí. ¿Y por qué no se hace? ¿Por problemas burocráticos, políticos? Problema de todo un poco, principalmente porque no siempre tenemos sol. Vale. Y nuestro consumo de potencia no coincide con el sol, entonces necesitamos un sistema de almacenamiento de energía. Entonces, el autoconsumo es intentar evitar lo que sería la utilización de baterías con la red. Vale. Entonces puede haber determinados puntos en el que mucha gente esté inyectando energía a la red y mucha gente estén absorbiendo energía de la red. Y en esos cambios, en esos picos, donde puede haber, donde hay el problema. Aparte, el tema de burocracia, que si tiene que pagar tanto, no tiene que pagar tanto, tiene que dar de alta, no tiene que dar de alta. La verdad es que... Un poquito de todo. Hablar de electricidad en este país muchas veces se sale de... Lo mejor es me voy a medio del campo y vivo aislado y no dependo de nada. Hago cosas de día y duermo de noche, ¿no? Tal y como... Sí, bueno, tengo mi pequeña batería para que esto y listo. Bueno, pues con esa conclusión nos quedamos. Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, pues ahí queda esa conclusión, esas 2 jornadas. Ya hemos contado con los 2 ponentes que han compuesto la segunda jornada del seminario La generación eléctrica en el campo de Gibraltar. Nosotros nos vamos a la sala El Desolladero, a la Plaza de Toros, donde vive su segunda jornada el taller de baile flamenco, que lleva por título El baile de las emociones. Bueno, pues seguimos con los seminarios de los cursos de verano, el taller de flamenco, del baile flamenco, de cómo afecta la música a los sentidos. Estamos con Jorge, Jorge Tellez, que precisamente ha sido uno de los ponentes este viernes de esa ponencia, valga la redundancia, sobre cómo funciona el cerebro, ¿no?, con respecto a las emociones que provienen de la música, quizá, ¿no? ¿Pudiera ser un resumen de...? Me he centrado no solo en el cerebro, sino en todo lo que es la vivencia subjetiva y lo que tiene que aportar el flamenco, el cante, el baile y en general el mundo del flamenco como elemento cultural al mundo subjetivo del ser humano. ¿En qué ha consistido su ponencia, Jorge? Ay, pues te lo tengo que resumir. He estado 1 hora y media aproximadamente hablando. Sobre todo, muy resumido, lo que te he dicho un poco. ¿Qué repercusión tiene en las emociones? ¿A qué niveles? ¿Y por qué el fenómeno cultural del cante, el baile flamenco
el mundo subjetivo. ¿Sería cómo afecta a qué partes del cerebro, cómo funciona el cerebro y tal? Sí, cómo afecta, a qué niveles, de qué manera, qué significado evolutivo tiene esto, qué significado social, cultural. Ha sido un poco el desarrollo de las charlas. Me imagino que habrá acaparado mucho la atención, ¿no?, de los asistentes, ¿no? Sí, y la verdad es que salgo muy gratamente del seminario porque las personas han participado mucho, han tenido mucho interés, creo que les ha gustado y ha sido un rato muy agradable que hemos pasado, que creo que son conocimientos que hay que difundir en nuestra sociedad, de cómo cuidar nuestro mundo interno. Básicamente, ¿cuáles son las partes del cerebro que se ven más afectadas con el estímulo de la música? Quizá la corteza temporal, el hipotálamo, ¿cuáles son las partes que más se excitan con el fenómeno de la música? Es un fenómeno bastante global. Yo lo que he hecho es, no me he ido tanto al mapeado cerebral, sino que lo que he estado hablando del cerebro triuno de McLennan, que tiene que ver con esa estratificación en paleocorte, cerebro límbico y neocorte, y cómo va afectando en los diferentes estratos evolutivos de forma diferente. ¿Ha disfrutado con esta ponencia? Ay, sí, he disfrutado, porque ha sido un clima muy cálido, muy humano, se ha hablado de experiencia, no solo de los fríos datos o de sino se han hablado de experiencia y se ha intentado imbrincar lo que conocemos, los datos, lo que nos dice la ciencia, con la vivencia subjetiva de las personas. Jorge, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Los participantes de esta segunda jornada de los seminarios que se desarrollan en el Palacio de los Gobernadores dentro del marco de la 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque se han unido a ese minuto de silencio hoy a las 12 de la mañana en memoria de las víctimas del atentado sufrido ayer en Niza. Mañana sábado será la tercera jornada y última de estos dos seminarios y del taller del baile flamenco Viaje a las Emociones. Nosotros estaremos aquí y se lo contaremos cómo finalizan esta tercera jornada y estos tres primeros seminarios del curso de verano de la UCA en San Roque.